flashback de Kuma ahora sí oficialmente ha terminado. Y mientras volvemos al momento que lo inició todo, Saturno alzando a Bonnie para estar a punto de ser asesinada, algo se aproxima a la isla del futuro. Una prueba de que lo último que muere en un ser vivo es la voluntad. La última pizca de conciencia que cambió para siempre los planes del gobierno mundial. Un puñetazo que tendremos que esperar para ver, pero que dará comienzo a lo que un día sería conocido como el incidente de Egghead. Antes de regresar al momento exacto de cuando inició el flashback de Kuma Bonnie, el momento en que Saturno alzaba a Bonnie para ser ejecutada por los marines, primero nos regresamos unas horas, cuando Bonnie acababa de asimilar las memorias de su padre. Desde las afueras de la isla del futuro escuchamos a Vegapunk preocupado preguntarle a Bonnie que si realmente lo había visto todo, que si había visto la vida de Kuma. Ella, saliendo de la sala en donde se encontraba la burbuja, le respondía que sí, que lo había visto todo. Vegapunk sin aliento se encurvaba agarrándose las rodillas, decepcionado al saber que al final de cuentas y a pesar de todo, había roto la promesa que le hizo a Kuma, que realmente le había fallado. Pero sin darle tiempo para que siguiera lamentándose, la pequeña Bonnie se abalanzaba ante el doctor, abrazándolo fuerte, diciéndole lo único que podía decirle después de todo el malentendido, después de haberlo odiado, de haber regresado a la isla solo para matarlo. Ahora le decía que lo sentía mucho, que la perdonara. Pero segundos después, ya con el ambiente más relajado, veíamos a las afueras del laboratorio cómo Vegapunk le contaba a Bonnie que Kuma le había confiado un regalo de cumpleaños, que le había pedido que lo guardase hasta que Bonnie cumpliese 10 años. La niña reaccionaba emocionada por el regalo de su padre, para inmediatamente después ver el regalo nosotros mismos en grande, en primera plana, un collar de zafiro en forma de sol, un diseño muy parecido al de la cruz de la iglesia de Sorbet, casi idéntico a los escudos y símbolos de todas las familias, de todas las razas aliadas al reino antiguo que hemos ido conociendo a lo largo de la serie. El símbolo del sol Nika. Bonnie lo alzaba para admirarlo, diciendo que estaba hermoso y que se parecía al sol, que lo iba a atesorar para siempre. Vegapunk le respondía que este collar es un amuleto protector. En serio, ¿qué tan importante va a ser este regalo? ¿Será que dentro de él esté la clave para la reactivación de la conciencia de Kuma? ¿Será que allí dentro está la última pizca de su individualidad? ¿Que este es el aparato del que nos habló Vegapunk de la división de conciencias? De todo esto vamos a hablar en el análisis del capítulo. Continuemos con el resumen. Vegapunk y Bonnie sentados afuera de la sala platican sobre Sombrero de Paja, el doctor diciendo que le resultaba difícil creer que ese muchacho hubiese llegado tan lejos en tan solo 2 años. En meses le diríamos nosotros, meses, pues 2 años se la pasaron entrenando. Luffy logró lo que ha logrado en cuestión de meses, más los 2 años de entrenamiento con Rayleigh, claro. Bonnie volteaba a ver a Vegapunk preguntándole que si entonces Sombrero de Paja era el hijo del mejor amigo de su papá. Sí, Bonnie, le respondía el doctor, agregando que le había sorprendido muchísimo cuando la vio llegar a la isla con ellos, con la tripulación de Luffy, que sinceramente el destino era una fuerza muy rara. Y poniéndose al día con todo lo que estaba pasando en Egghead, Vegapunk le decía a Bonnie que en la isla habían pasado demasiadas cosas mientras ella estaba en la habitación de los recuerdos de Kuma, que para empezar, los Sombrero de Paja le acababan de salvar la vida a él, pero que para no perder la calma le iba a explicar todo una vez que pudiesen reagruparse con ellos. Y así leíamos el diálogo de Vegapunk en burbujas tipo flashback, recordándonos que aún nos faltaba volver al presente. Bonnie viendo a Vegapunk mientras este le decía que más bien lo perdonara ella a él, que ahora ya sabe que él es un simple e inútil científico, un patético hombre a sueldo siguiendo órdenes. Basta, Vegapunk, le respondía a Bonnie, diciéndole que estaba equivocado, que aquí el único villano era, y ahora sí, volviendo al presente, veíamos un acercamiento a la cara herida de Bonnie, sufriendo, siendo sujetada por el demonio del Gorosei, que aquí el único villano era él, Jay García Saturno.
Y regresando a la escena que lo comenzó todo, la escena con que comenzamos el flashback de Kuma hace 8 capítulos, volvemos a ver a Saturno sujetando a Bonnie con su garra derecha, alzándola y estando a punto de dar la orden a todos los marines que los rodeaban de que apuntaran directo a la cabeza de la niña, mientras que le decía con frialdad que lo escuchara. Juller y Bonnie la pirata, que su padre Kuma. Nos acercábamos de lleno a su cara demoníaca que remataba diciendo: tu padre Kuma está muerto. La reacción de Bonnie nos dejaba con el corazón partido. Sanji, Vegapunk y Franky veían toda la escena, impotentes de no poder hacer nada, de no poder ni siquiera moverse. Luffy, desnutrido, estaba aún tirado en el suelo rogando que alguien le trajese comida, mientras que Atlas lo escuchaba a unos cuantos metros de ella pedir carne, que le encantaría traérsela, pero que ella tampoco podía mover ni un solo músculo. Después, viendo a un grupo de marines rodeando a Sentomaru atado con una cuerda, llamando por Dendemushi a su superior para decirle que ya habían capturado y neutralizado al guardaespaldas del Dr. Vegapunk, mientras Kizaru, sospechosamente inmóvil, estaba escuchando todo a su alrededor, susurrando el nombre de sus amigos Sentomaru, Bonnie-chan, mientras que a las afueras de la isla veíamos a los cientos de buques acorazados, teóricamente listos para atacar, pero con muchas dudas, ignorantes de lo que realmente estaba pasando dentro de Egghead, pues nadie por debajo del nivel de Comodoro podía acceder a la isla. En el resto del mundo ya se había esparcido la noticia. Los ciudadanos de un país de nieve leían el periódico que les informaban que un Yonko, uno de los 4 emperadores, se había trincherado en Egghead. Los civiles agregaban que sería un milagro si este enfrentamiento no causaba bajas en ambos lados. Otros ciudadanos, pero ahora de un país tropical, también leían las noticias, pero su sorpresa era ver que ese incidente era de una escala aún mayor que el incidente de Ohara, que deseaban que el Dr. Vegapunk estuviese a salvo. ¿Quiénes son estos civiles? ¿Por qué conocen el incidente de Ohara? Vegapunk realmente es popular en el mundo de One Piece. Así pasábamos ahora al reino Okama para ver a Dragon preguntarle a Ivankov sobre el paradero de Kuma, que como se les escapó, y asumiendo que Kuma aún conservaba una pizca de conciencia, ¿dónde cree que se habría dirigido? Ivankov le respondía que si él estuviese en sus zapatos, habría ido de vuelta a Marijo a vengarse de todos los dragones celestiales, pero que ambos sabían que Kuma no era eso, que Kuma era muy diferente, que era un caso especial, que él seguramente había ido a otro lugar. La mirada de Dragón lo decía todo. De vuelta a la isla del futuro, volvíamos a ver a los marines apuntando, pero ahora desde la perspectiva de Bonnie, quien armada de valor le decía a Saturno que si la iban a matar aquí mismo, entonces ¿qué más daba si? E inflando su brazo derecho para soltar un mega puñetazo al más puro estilo de Luffy, Bonnie gritaba el nombre de su técnica: Futuro Distorsionado Nika. Saturno, habiendo escuchado el nombre, el innombrable, se quedaba sorprendido, y cuando Bonnie estaba a punto de atacarlo, su fuerza misteriosamente se desvanecía, no logrando hacerle ningún daño a Saturno. Bonnie no entendía lo que acababa de pasar. Se preguntaba por qué de repente se había debilitado otra vez, como si no hubiese sido la primera vez que esto le pasaba. Saturno la sujetaba más fuerte mientras que la hablaba, diciéndole que entonces ella también conocía ese nombre, el nombre de Nika, que entonces realmente sí era la hija de Kuma, pero que habiendo dicho eso, ella no sabía realmente de lo que estaba hablando. Sin embargo, podíamos escuchar un cierto temor en el tono de voz de Saturno, que dejando de hablar en voz alta, pensaba para él mismo que esto era un alivio, que parecía que Bonnie aún no se había dado cuenta de la conexión entre Nika y la transformación blanca de Sombrero de Paja, para luego pasar a decir otra vez en voz alta: ¡qué patética! Mientras que a un lado de él, Luffy estiraba los brazos para comerse las cosas que habían aparecido misteriosamente junto a él. Saturno, reaccionando a esto, les preguntaba a los marines que quién demonios le había traído de comer, que lo encadenaran inmediatamente con esposas de Kairoseki, pero Luffy continuaba a toda velocidad comiendo todo lo que podía.
Así veíamos a unos marines apresurándose a cumplir la orden de Saturno, mientras que Kizaru, misteriosamente sentado respaldándose en un pedazo de pared, no decía nada. Simplemente seguía observando lo que pasaba a su alrededor. A ver, ¿fue Kizaru quien le dio la comida a Luffy? ¿Fue Karibo? ¿La comida le apareció como por arte de magia o fue ciencia? Dejen sus respuestas en los comentarios. De repente volvíamos a ver a Bonnie confundida de que sus habilidades no afectaban a Saturno, que por qué no podía cambiarle la edad a ese viejo. Saturno le contestaba que lo olvidara, que todos sus poderes de hecho se los debía a él, que fue él quien condujo los experimentos para determinar si podían otorgarles poderes de frutas del diablo a bebés sin que los bebés comieran directamente las frutas. Bonnie se veía la mano aterrorizada por lo que estaba escuchando, mientras Saturno continuaba diciendo que aunque el experimento fue todo un éxito, su fruta ahora era totalmente inútil, que la habilidad de esta fruta le permitía transformarse en cualquier futuro que ella desease imaginar, tantos como fueran posibles, pero que el truco estaba en que el día en que su futuro fuese incierto, el día en que no creyese más en sus propios sueños, el día en que descubriese la verdad, que Nika solo era un mito imposible, una leyenda que ella quería creer, Bonnie lo interrumpía gritándole que se callase, que Nika era real, que sí existe, que lo ha estado buscando durante todo este tiempo para que ayude a su papá, que lo ha buscado desde el día en que el gobierno lo convirtió en un androide esclavo. Pero a pesar de todo, continuaba Saturno, que aunque Bonnie le gritase que Nika sí existía, su repentino debilitamiento era una prueba contundente de que ahora ya no sabía si Nika era real o no, que su corazón estaba dudándolo. Y continuando echándole sal a la herida, Saturno le decía que su padre Kuma solo le había enseñado leyendas bucanir estúpidas, que él se acordaba que una vez durante el incidente de God Valley, Kuma le había dicho que él quería ser como Nika, que él quería salvar a la gente del mundo. Y que no solo eso, sino que su madre Ginny, siendo traída a las Tierras Santas para ser la esposa número 8, había sido también irónico. Espera, ¿la esposa número 8 de quién? De Saturno. Nuestros peores temores se están haciendo realidad. ¿Saturno es el padre biológico de Bonnie? Saturno continuaba diciéndole que Ginny también había sido parte de estos experimentos, pero que justo como todos los otros esclavos conejillos de Indias, Ginny había contraído la enfermedad de las escamas azules, que él sabía que los resultados en ella habían sido malos, pero que no había imaginado que la enfermedad iba a ser heredada a su hija. ¿Qué? Bonnie se quedaba estupefacta, atónita por todo lo que estaba escuchando. Mientras tanto, al otro lado de la isla, algo había aterrizado. Los marines estaban incrédulos de lo que estaban presenciando, pero volviendo a Bonnie, la veíamos finalmente atar los cabos que le faltaban de esta historia y así, llorando con un escalofrío, le reclamaba con la voz quebrada a Saturno que había sido él, que todo este tiempo había sido él. Vegapunk, que también estaba escuchando esta conversación, no pudo contener la furia. Le gritaba a Saturno que cómo se atrevía a hacer esos experimentos, que fueron esas escamas azules las que quebrantaron la familia de Kuma, que fue esa la razón por la que él decidió sacrificar su vida. Todo para curar a Bonnie, y que Saturno las había usado cínicamente como moneda de cambio para mantener a Kuma bajo control, siendo que Saturno mismo fue el que causó la enfermedad de Bonnie en primer lugar. Que cómo era posible tanta crueldad. Pero Saturno lo volteaba a ver para decirle fríamente que viera las cosas desde su perspectiva, que se pusiera en sus zapatos, que se pusiese a pensar que si la gente que pisoteaba insectos realmente se detenía para pensar en sus sentimientos, que esto era exactamente lo mismo para él. Ginny, la octava esposa, ojalá que no resulte ser su esposa, y Bonnie, quien podría ser su hija biológica, no son más que insectos para él. Pero en el siguiente panel veíamos la figura de lo que había aterrizado en las costas de Egghead, el cuerpo de Bartolomé
Bartolomeo Kuma. Los marines no podían creer lo que estaban viendo. Un pacifista imposible, comentaban algunos. Mírenle las palmas, es Kuma el original. Así uno de los marines reportaba a Saturno lo que estaba pasando. Atención, esto es un reporte urgente desde el suroeste de la isla. El ex Shichibukai Bartolomeo Kuma ha aterrizado en Egghead. Repito, Kuma ha aterrizado en Egghead y actualmente se está dirigiendo al centro de la isla. Nuestros controles de comando no están funcionando. No podemos detenerlo. Saturno no podía creer lo que estaba escuchando. Esto es un fiasco, decía, mientras que no lograba entender cómo Kuma pudo haber llegado hasta la isla. Así Bonnie, a punto de darse por vencida, volteaba hacia el cielo ya sin fuerzas, diciendo que ya no podía soportarlo más, que estaba aterrada. La cara de Vegapunk reaccionando a la noticia de Kuma, Bartolomeo corriendo al centro de la isla sin detenerse ni un solo segundo, ni por los disparos de todos los marines a su cuerpo, ni por los cañones, ni por las bazucas golpeándolo de lleno. Mientras que seguíamos escuchando la voz de Bonnie decir que ya no tenía fuerzas ni para hablar, la cara de Kuma llena de sentimiento, corriendo sin parar. Un cañonazo le impactaba de lleno en el rostro y Bonnie seguía murmurándole al recuerdo de su papá que ya no podía seguir más, que sentía como si su corazón se fuese a detener en cualquier momento. Pero volviendo con Kuma, lo veíamos ahora sí cayendo al suelo del tremendo impacto, pero volviéndose a levantar para seguir corriendo, mientras que Bonnie continuaba diciendo que ella, a estas alturas, abran fuego y no paren hasta que se les acaben las municiones. Cientos de marines seguían disparándole a Kuma, pero Kuma, de entre el humo, volvía a resurgir una y otra vez para seguir corriendo hacia donde escuchaba la voz de su hija en peligro. Mientras Bonnie seguía diciendo que ella, a estas alturas, veíamos la cara llena de dolor de Bonnie gritando al cielo con su último aliento, con su última esperanza, los sueños rotos de una niña de 12 años, que ella desearía mejor estar muerta, que esto era todo para ella. Sanji y Vegapunk reaccionando al grito de dolor de Bonnie, mientras que ella continuaba diciéndole a su papá que la perdonara. Kuma corriendo ya a punto de llegar al centro de la isla, que la perdonara, pero que... ¡Qué mocosa tan ruidosa!, la interrumpía Saturno, apretándola cada vez más, dando la orden final a todos los marines presentes que le apuntaran a la cabeza y que le dispararan de una buena vez. Los marines preparando las armas, a punto de jalar el gatillo, pero la mirada cyborg de Kuma los centraba y en cuestión de milisegundos, las decenas de marines a punto de matar a Bonnie habían sido mandados a volar por la explosión que generó Kuma. 2 rayos lanzados a los costados de Saturno que salvaron la vida de su hija. Pero de inmediato Saturno reaccionaba, lanzando a Bonnie con fuerza hacia el suelo, mientras ésta le seguía pidiendo perdón a su papá, perdón por no querer vivir más. Bonnie caía de lleno en el piso. Saturno alzaba una de sus patas de araña y Bonnie, acurrucada, seguía diciéndose vencida, que su papá había luchado mucho para que ella viviese, pero que ya no podía seguir, que se daba por vencida. Y justo en ese momento, cuando Saturno estaba a punto de matar a Bonnie, veíamos la mano salvadora de Kuma, las manos de la libertad, que en un instante llegaron hasta donde se encontraba tirada en el piso, levantándola con cariño para protegerla de la garra de Saturno con su propia espalda, dejando que el demonio atravesase su propio cuerpo en lugar del de su hija. Bonnie no podía creer lo que estaba viendo. Finalmente reaccionando, despertando de su trance, reconocía la cara de su padre. Kuma, que con una mirada de androide no decía mucho más que su irrefutable acto de amor. Saturno, con la boca abierta, reconocía la presencia de Bartolomeo Kuma, el Bucanir. Así Kuma, con su mano izquierda, sujetaba la garra de Saturno para sacársela de su espalda, pero aún sosteniéndolo, no dejándolo ir, lo empujaba a un lado, desequilibrándolo mientras su hija lloraba en el piso, sacándolo de balance para crear una apertura, una oportunidad para, con todo el coraje del mundo, con el máximo puño de amor,
estar a punto de darle tremendo derechazo a la cara de Saturno, que reaccionando con temor se lo estaba viendo venir. Pero no veremos este puñetazo hasta el 2024. ¡Qué mejor manera de comenzar el año! Bartolomeo Kuma golpeando a un dios del mundo justo como lo hizo Luffy con Saint Charlos. Un momento histórico del manga que se vuelve a repetir, pero ahora con el flashback de uno de los mejores personajes de toda la serie como contexto. Esta historia es impresionante. Fin del capítulo 1103 de One Piece. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas.